Hola, nos encontramos con. Fabiola Garduño. ¿Nos podría platicar un poquito sobre la discapacidad que tiene, por favor? Ok, mi nombre es Fabiola. Actualmente tengo una discapacidad auditiva. El diagnóstico, la razón o la forma en la que se llama ortoesclerosis. Hoy se conoce como discapacidad auditiva bilateral. ¿Qué significa esto? Pues que de un lado se escucha más que del otro. Si me preguntas a partir de cuándo la, este, la padezco o me diagnosticaron, pues el diagnóstico fue un poco tardío. Este, Sin embargo, creo que empecé yo creo que como a los 13 años. ¿Y ahorita qué edad tiene? Actualmente tengo 46 años. O sea, lleva 30 30 años. con... Y bueno, dice que es tardío, lo detectaron a los 16 años, pero tardío ¿en qué aspecto? ¿Los doctores le dijeron o usted ya tenía síntomas de que estaba perdiendo la audición? Fíjate que una de las características de esta discapacidad no es propiamente que se te dé un diagnóstico, simplemente que te das cuenta cuando empiezas a subirle el volumen, por ejemplo, a ciertas cosas. Empecé con la televisión, que entonces le subes un volumen, y bueno, en la actualidad le subes pues porque la ampliación del sonido es mucho más nítida y demás, pero en los televisores anteriores pues resultaba ser más oscuro o más turbio el sonido. Entonces yo tendía a subirle todo el volumen hasta que mi madre me decía, bájale a la televisión, pero porque yo ya utilizaba el límite de volumen. Hoy los controles se controlan con un aparato que tú los puedes ajustar. En los televisores anteriores era girarlo todo. Entonces llegaba un momento en el que pues el sonido pues era molesto para las personas con las que convivía, o sea, con mi familia. Entonces, cuando entré, ese es como que el primer síntoma, o sea, que tú empieces a querer escuchar más fuerte sin darte cuenta que lo que estás perdiendo es la audición. La segunda razón por la que me di cuenta que estaba perdiendo la audición fue justamente cuando entré a la preparatoria. Empecé a soy alta de entrada, entonces pues siempre me sentaba hasta atrás. Sin embargo, empecé a sentir la necesidad de sentarme hasta adelante porque no escuchaba. Entonces eso representó un problema, y es un problema, porque estudiaba 2 veces. Estudiaba el momento en el que iba a la clase y escuchaba aparentemente, pero lo que no escuchaba era cuando dictaban, y siempre recurría a mis compañeros para que me prestaran sus apuntes. Para transcribir. Y entonces me daba cuenta que lo que yo escuchaba no era nada de lo que ellos escribían. Entonces, pues es incómodo tener que estar trabajando de noche, estar comparando los apuntes. Entonces fue cuando me di cuenta que yo no escuchaba, que para entonces ya tendría 17, 18 años, ya habían pasado como 5 años. Fue cuando decidió mi papá llevarme a una revisión auditiva, y fue cuando me diagnosticaron ortoesclerosis. Pero hasta ahí, y en ese momento, no consideraron conveniente que utilizara aparatos auditivos. Estos aparatos que tengo, o la razón por la que los utilizo, son para escuchar mejor porque voy perdiendo la audición, pero también es porque siempre va a haber una negación a utilizarlos. Hoy ya son más estéticos, sí, pero antes eran unos aparatos que eran muy grandes. Entonces, eres joven, andas con cuates y pues es una edad en la que te mueves por todos lados. Vas a reuniones sociales, vas a la escuela, vas, vienes. Entonces, el perjuicio de que la gente te diga, ay, trae algo en la oreja, pues resultaba un poco de pena, un poco de vergüenza. Entonces, es hasta los 20 años que mi papá me compra mis primeros aparatos auditivos. Entonces ya habían pasado pues 6 años.
Este, al ser un integrante que era la primera vez y la primera ocasión en la que iba a ocupar los aparatos, pues no hubo suficiente información. Los compramos en un lugar donde creímos que era lo mejor. Donde consideramos que podría ser factible, pero no tomamos en cuenta que podría ser una empresa que no pudiera estar vigente, como hoy en día, que hay muchas, pero no todas tienen las certificaciones, los permisos, el personal que esté pues relacionado con estos padecimientos o con estos diagnósticos. Bueno, aparte de lo que me está comentando de que usted notó esos primeros síntomas que fueron de empezar a subir el volumen a la televisión, en la manera de relacionarse con las personas que estaban en la casa, con los compañeros de la escuela, con los amigos, también usted notaba un cambio que notaba diferente. Fíjate que esa es una parte bien difícil y me sigue sucediendo en la actualidad. Es muy difícil relacionarte con las personas. Los primeros momentos fue cuando empiezas a querer estar cercana a las personas para escucharlas mejor. Pero ¿qué pasa cuando estás tú en un lugar y tus amigos están a una distancia? Pues resulta complicado. Entonces nada, volteas, sonríes y dices, no sé de qué me estás diciendo. Pero así como que, sí. Entonces, cuesta trabajo relacionarte. Pero todo siempre va a ser en función de que no lo aceptes. Mientras no lo aceptes, entonces no vas a dar el siguiente paso, que es utilizar un aparato auditivo. Entonces, si tú te quedas sin aceptarlo, ten la certeza de que nunca vas a tener el valor o la fuerza de ir a hacerte un estudio en donde te diagnostiquen que lo necesitas. Entonces, sí, es complicado. Te acercas más a las personas. Y con mi familia pues no había tanto problema porque se acostumbraron a gritar. Lo que tú podrías percibir como están gritándole, para mí era normal, porque era el único tono de voz o el volumen de voz que yo necesitaba para entender lo que me estaban platicando o me estaban preguntando. Bueno, en cuestión de la familia creo que es un poco más sencillo porque se adaptan, se acoplan a las necesidades que uno tiene y lo empiezan a ver como algo más cotidiano. Pero por ejemplo un profesor, cuando pasaba lista o cuando le llamaba, ¿qué pasaba ahí? Pues parece que te vas a reír, pero siempre lo primero era aprenderme los apellidos de todos mis compañeros, y cuando yo sé que iban a llegar por mi letra, por mi apellido, no me movía, nada más estaba viéndole los labios a las personas. Entonces era a través de la lectura de labios cuando yo escuchaba que decían Fabiola, entonces yo decía presente. Entonces creo que respondería a tu pregunta que empecé a leer los labios de las personas para entender lo que me estaban diciendo, e incluso pasar lista. Y en el momento en el que, bueno, usted ya tenía, dice que 5 años alrededor de empezar a sentir esto, que la llevan a hacer el estudio con un especialista y todo, ¿le dijeron qué porcentaje de audición ya había perdido? Sí. ¿Cuál sí. es? Lo primero es el diagnóstico, y antes de responder el porcentaje, es importante decirte lo del diagnóstico. El diagnóstico era ortoesclerosis. Te explico qué es la ortoesclerosis. La ortoesclerosis no es nada más que una callosidad que se forma dentro del oído. Cuando nosotros tenemos un callo en la mano o en el pie, es común que el callito crece. Entonces, hoy hay productos químicos que los puedes eliminar o lo limas, pero después de tiempo va a volver a crecer. Sucede lo mismo en los oídos, pero entonces la pregunta sería, ¿cómo vas a limar ese callo? ¿O cada cuándo lo tienes que limar? Cuando normalmente se encuentra en la parte media de la cabeza. Me dieron 2 alternativas, que la más segura era
utilizar aparatos auditivos y la segunda operarme. Sorpresa, la operación no era viable por lo que te estoy explicando. El callo volvería a crecer. Entonces, había que nivelar unos aparatos auditivos dependiendo del porcentaje. En ese momento tenía un 20% en el lado derecho y como un 24-25% del lado izquierdo. ¿De pérdida o de lo que ya Pérdida escuchó? auditiva. Se llaman decibeles. Por decibeles solamente alcanzaba, había perdido 25 decibeles del lado derecho, no, del izquierdo, y 20 del derecho. Y aparte de esto, bueno, ¿algún otro síntoma o algo más que aparte de no escuchar? Bueno, es que en los oídos luego pasa que cuando tienes pérdida auditiva o algo, da vértigo o dan otras... Son varias. La más común para mí siempre ha sido la tinnitus. La tinnitus es el ruido que siempre, las voces que escuchas literalmente en tu cabeza con un sonido como de un tono de una línea telefónica, casi. Ese es el primero, el tinnitus. Si yo no traigo los aparatos auditivos que ahorita estoy portando para escucharte, todo el tiempo, todo el día voy a traer ese sonido en mi cabeza. Es el primero. El segundo es el vértigo. O sea, a mí me gustan las alturas, pero con esta discapacidad o con este diagnóstico te vuelves más temeroso. Tercero, no puedes caminar derecho. Normalmente vas zigzagueando. Entonces, todo el tiempo voy chocando con la gente. Todo el tiempo, o sea, voy caminando y ya no me doy cuenta, pero ya pisé a alguien. También. O sea, eso no... Es algo que con los aparatos, el vértigo se acentúa más y el zigzaguear al caminar, pues es algo que va a ir aumentando. Y en esta cuestión de salir a realizar sus actividades, por ejemplo, en el trabajo o cuando iba a la escuela, esto por ejemplo de pisar a alguien, esa persona siempre fueron así como tolerantes y empáticos o llegó a tener algún problema. Mira, yo creo que en la actualidad la empatía hasta el día de hoy es algo que ya no existe. Ni empatía ni tolerancia. Y yo lo sigo viviendo en el día a día. Creo que la forma en la que tú me ves, podrías considerar que soy una persona sana. Entonces, si yo te piso a ti, vamos a la calle y te piso a ti, lo primero que vas a manifestar es una molestia de fíjese, o no se fija por dónde camina, pero porque tú vas concentrado en tus actividades, no vas viendo si la persona de adelante va portando unos aparatos auditivos. Entonces, creo que la primera reacción natural siempre va a ser de molestia. Entonces, en la calle, la gente siempre va a ser molesta, o sea, su expresión va a ser de molestia, probablemente hasta de enojo. Y me ha sucedido que puedo pisar a alguien y volteo y digo, de verdad, discúlpeme, pero la gente a veces no acepta una disculpa. Pero no puedo darme todo el rollo de verdad, discúlpeme porque no escucho. O sea, no puedes estar yendo por la vida dándoles explicaciones a las personas. En el trabajo es muchísimo más fácil. En el trabajo actualmente conocen mi condición y incluso cuando tienen que pedirme alguna actividad o darme alguna indicación, primero se cercioran de que efectivamente traigo los aparatos, porque a veces me los quito, porque es una reacción normal del oído, y deberás saberlo tú, si utilizas audífonos, llega un momento en el que te empieza a hartar, que te empieza a dar comezón, que empiezas a sudar. Entonces, en ciertos fragmentos del día me los quito, incluso para que se oxigenen los aparatos. Entonces, en el trabajo es un poco más fácil. Conocen mi condición y si me tienen que hablar o darme alguna indicación, esperan o se cercioran de que traigan los aparatos. En la familia, pues dijiste algo muy acertado, se acostumbran a ese ambiente.
pero a veces se acostumbran y luego no se dan cuenta que traigo los aparatos y lo que yo podría interpretar como gritos es molesto de repente. Entonces, bájale al volumen porque me estás hablando fuerte. Los aparatos, bueno, no, no sé, ahorita no, supongo que no tiene los mismos que tenía hace 20 años, los ha ido cambiando, pero hasta la fecha me parece que son muy sensibles igual con el oído, justo de la tinnitus que dice, que si escucha ruidos fuertes o en este caso le hablan alto, eso también genera una molestia en el oído, Sí, ¿no? mira, los primeros aparatos, y estarás de acuerdo que hoy la tecnología es muchísimo más avanzada. Los primeros eran muy pequeños y no tenían suficiente capacidad. Los de hoy y con la tecnología de información se tienen que ir renovando mínimo cada 5 años. Así como ir al dentista, el diagnóstico o la renovación del diagnóstico tiene que ser semestral. Puede que en un semestre haya aumentado. Me preguntaste cuánto fue la pérdida auditiva al inicio y hoy te puedo decir la pérdida auditiva que tengo. Y con esto te puedo decir que llevo 4 cambios de aparato que se tienen que ir ajustando. Y el ajuste en los aparatos va implícito el tamaño y desde luego pues el país fabricante. Hay países fabricantes que pueden tener una mejor tecnología, pero pueden ser los aparatos o muy pequeños o muy grandes. Todo va en función de las pérdidas auditivas, de los decibeles que uno vaya perdiendo. Volviendo a las actividades del día a día, hay lugares que, por ejemplo, ahorita, ya sea por el ruido o algo, que no pueda ir, por ejemplo, un tianguis, que todos están gritando de que vas a llevar o pásale cuando pasas por los puestos de ropa, o un mercado, el mercado de San Juan, por ejemplo, que son muy ruidosos, eso usted puede asistir, o son lugares que prefiere ya mejor evitar por lo mismo de sus molestias. Definitivamente los lugares que siempre voy a evitar con esta condición siempre van a ser las fiestas y los conciertos. Creo que son los primeros que pondría en lista, porque en una fiesta siempre ponen la música y ahí, vuelvo a repetir, la amplitud de sonido hoy es muchísimo más potente que anteriormente. Entonces, y pasa lo mismo con los conciertos. El cine, el cine puede ser un lugar que yo no podría visitar porque la ampliación de sonido es muy grande. Pero si me quito los aparatos, no escucho nada. ¿Y en el transporte, por ejemplo, algo ha cambiado o en eso no? Voy a ser muy sincera, en el transporte no porto los aparatos, Okay. justamente por el tema de la empatía y de la tolerancia. Vivimos en un mundo con un ritmo de vida muy acelerado y la gente todo el tiempo tiene prisa, todo el tiempo o mayormente va con los pensamientos en otro lado y no se da cuenta que, por ejemplo, yo no me pongo los aparatos porque te presentas a que siempre te están pisando, empujando o aventando. Entonces, si te enseño el tamaño de mis aparatos, son muy pequeños. Una pisada los rompe. El costo es muy alto. Entonces, siempre en el transporte nunca los utilizo porque la gente va en un ritmo muy acelerado. Solo me los pongo en casa cuando tengo que salir, pero a unas distancias cortas o en el trabajo. En el transporte público jamás. Me han tirado del transporte público o me han aventado o simplemente me han apachurrado y por más que les digan no te avientes porque traigo unos aparatos auditivos y son muy minúsculos, aun cuando les digas eso a las personas no lo entienden. Imagínate si los porto. En el transporte no los porto. Cuando empezó a utilizar los aparatos, pues dice que siempre es que, bueno, el ponértelos o el usar aparatos, pues es de que te das a notar o que la gente, pues, no es tan empática, ¿no?
A lo largo de este tiempo, ¿ha notado usted que las personas en la calle cambian? O sea, tienen un poco más de educación, siguen notando lo mismo. O ahorita, por ejemplo, en el trabajo o así, igual nota que ya hay un poco más de educación acerca de personas que pueden tener discapacidades visuales, discapacidades auditivas o de motrices para desplazarse. ¿O cree que sigue estando igual, ya que son 30 años de estar utilizando los aparatos? Yo creo que depende mucho de la aceptación y mucho de la empatía. No sabría responder tu pregunta porque en el trabajo pues solamente podría ser yo quien pudiera presentar una discapacidad auditiva. Si hubiera alguien que tuviera una discapacidad motriz o de movilidad, este, creo que también sería en función de la empatía y de la tolerancia de las personas, independientemente si una institución o una empresa te da la oportunidad de integrarte a su empresa. Y dentro de estos, igual, 30 años que llevo utilizándolo, ya usted tiene mayor aceptación, ya no le da vergüenza salir a la calle o pena en estarlos utilizando. Bueno, también comenta que sus aparatos pues ahora ya son más pequeños, más estéticos, pero aún así sigue teniendo ese como tabú de utilizar los aparatos porque vayan a No, hacer algo. no, ya no. No, ya no, ya lo vas aceptando y te vas adaptando. Porque además es algo necesario para relacionarte con las personas, para desempeñar tu trabajo e incluso para estar atenta a ciertas situaciones que pudieran generarte estrés. Y por ejemplo, bueno, usted en la escuela estaba chica, pero ¿qué cree que sería bueno que implementaran los maestros? Bueno, obviamente, me imagino que dicen como de tenemos una persona que tiene, no sé, una discapacidad visual. Bueno, lo llegan a hacer, ¿no? No por señalar o algo, pero es como de compañeros, pues para que ustedes tengan en mente que pues su compañero necesita que le hablan un poco más alto, o los mismos maestros que tienen que elevar la voz a la hora de estar explicando un tema o dictando, que cree que sería bueno que implementaran o que les dieran una, ¿cómo se dice? Una capacitación para que se puedan integrar mejor a tomar las clases, por ejemplo. Creo que eso va en función del tema de lo que hoy en día se habla mucho de inclusión. Inclusión, en este caso educativa. Podría ser una opción que de entrada en la matrícula de estudiantes se pudiera dar a conocer cuántos podrían tener algún tipo de discapacidad motriz, visual, de movilidad incluso, para que los maestros, uno estén al tanto de que si es auditivo habría que hablar más fuerte. Si es de movilidad, dejarlo en un asiento que sea de fácil desplazamiento. Entonces, más allá de una capacitación a los maestros, pues informarles, ¿no? Creo que nosotros como estudiantes en su momento debiéramos de informar y eso facilitaría mucho a los profesores. Mi caso ha sido distinto por lo que te explicaba, o sea, no hay aceptación, me da pena que la gente sepa que no escucho, pero si yo lo hubiera dicho, podría creer que algunos maestros tuvieran la consideración de alzar la voz o de tener un tono de voz más adecuado para que yo pudiera esforzarme menos o por lo menos no trabajar doble. Bueno, su hermana me comentó que ha tenido algunos episodios, por ejemplo, tratando de cruzar un puente, que le pasa esta situación del vértigo y que ha estado bastante tiempo de que no puede pasar al otro lado o a lo mejor quedarse en una zona y ya no regresar por lo mismo. Las personas, como usted dice, llevamos en la Ciudad de México un ritmo de vida muy acelerado, que estamos enfocados en nosotros, en nuestras actividades,
pero cuando usted está en esta situación, nadie la voltea a ver así como extraño, nada. No. Y es una situación recurrente porque yo tengo que cruzar ese puente por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana, que es cuando voy a la oficina. Efectivamente tuve un episodio de ansiedad y vértigo, estar arriba del puente vehicular perdón, del puente peatonal, y y te das cuenta que la gente que no tiene esta condición, pues fácilmente puedes pararte y mirar al cielo, voltear, levantar la mirada, bajarla. Yo no puedo hacer eso. Entonces, yo voy caminando y si la gente se queda parada, entro como que en un ataque de ansiedad, porque si de por sí causa miedo caminar por la parte central de un puente, imagínate el miedo que me genera caminar por las orillas. Entonces, procuro medir la distancia para caminar rápido y rebasar a las personas, o si veo que hay mucha gente, espero que se baje un poco la gente para yo poderme mover, porque sí, el vértigo siempre va a estar presente y entre menos se escuche va a aumentar. Y bueno, ya nada más por último, nunca entonces en uno de estos episodios que he tenido de vértigo o de desorientación, por así decirlo, nadie se ha acercado a ayudarla, o si ha habido personas que se han acercado. Y usted, por ejemplo, teniendo esto, ya siendo un poquito más consciente en su día a día, se ha encontrado con otras personas que igual tienen una discapacidad, ¿no? Auditiva, otra discapacidad, y usted se siente como más empática a ellas y les ha ofrecido ayuda. Lo primero, no, nunca me han ofrecido ayuda a mí. Y cuando yo pedí ayuda a un joven como de 14 años y que iba con su mamá, la mamá volteó con cara de ¿por qué la voy a ayudar? Cuando yo lo único que necesitaba era que me ayudaran a cruzar el puente. Entonces, hay dos vertientes. Uno, la gente no es empática y no te va a ayudar. Y dos, cuando pides ayuda, aún así, la gente no es capaz de darte una mano. Y a lo segundo que me preguntas, claro que soy empática con las personas que creo que tienen una discapacidad. Es más recurrente de movilidad y en el transporte. Hoy en día utilizo la parte de área exclusiva de discapacitado porque tengo derecho a ella. Y porque además del vértigo, también hay problemas de equilibrio. El hacer uso de esto implica que adelante de mí o atrás de mí vengan personas con dificultades iguales o mayores que la mía. Entonces, en esos supuestos sí me ha tocado ser flexible y solidario. Pero creo que regreso a lo primero que te respondí. Aun cuando son espacios exclusivos para personas discapacitadas, hoy mi discapacidad se considera como no visible, porque si tú vas por la calle no es visible que yo no escuche. O sea, tú ves una persona perfectamente funcional, pero que los que son visibles, que traen un bastón, que traen algún aditamiento para el brazo, para la pierna o para la cabeza, incluso para la boca, la gente sigue siendo intolerante. La gente, aun cuando tenemos esos espacios exclusivos, se sigue aventando sin importar que el derecho o el espacio de las otras personas, pues es como tener que ser empáticos. La gente no lo es. Creo que hay un camino largo por recorrer para que la gente sea empática. Bueno, y nada más para terminar, pues justamente de lo que menciona ahorita, de los no visibles, aparentemente si te vemos en la calle, pues eres una persona que no aparenta ningún problema, porque personas que por ejemplo no tienen una extremidad o que se les es notorio una discapacidad, pues es con las que a lo mejor, bueno, aunque comentas que así haría falta esa empatía, ya lo notas, ¿no? Pero a lo mejor por eso de que no se vea a simple vista que tenga una discapacidad también como ellos,
por eso no tienen esa empatía, ¿no? De si pisa a alguien en la calle y le pide perdón, es como de, pues a lo mejor nada más por accidente, pero pues no es como... No dimensionan. Ajá, que es porque es un problema a raíz de tener lo de la pérdida auditiva. O un problema de equilibrio. Justamente, entonces creo que haría falta, a lo mejor si no es notorio, ya cuando lo notas, ser un poquito más consciente de que pues no nada más es que te falte una extremidad o algo para tener una discapacidad. Puede haber otras discapacidades también que las personas sufren o tienen, que no son visibles y que también sería pues para tomarlas en cuenta. Ajá. Un ejemplo de ellas son las personas autistas. Tú puedes ver una persona autista funcional, pero no sabes que un entorno de mucha gente pudiera generarles estrés. Entonces, precisamente por eso se llaman discapacidades no visibles, porque son condiciones que la gente podría no conocer, pero que se deben de tomar en cuenta. Pero en general, que todos debiéramos de ser empáticos con jóvenes, con niños y con adultos. Porque incluso hoy en día hay niños que no escuchan y relacionarse con otros de su misma edad, pues de por sí ya es complicado. Es difícil, bueno, es difícil. Yo he visto casos que los niños, pues cuando nacen, no, creo que no, hay muchos que no notan que no escuchan, ¿no? Es hasta cierta edad de que les empiezan a hablar y el niño no responde ni nada y es hasta que los llevan a hacer un estudio que a lo mejor ya tienen 2, 3, hasta 4 años y no escuchaban al 100% o simplemente no escuchaban nada y les cambia la vida al empezar a escuchar, ¿no? Así es. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti por interesarte en este tema. Espero que sirva para tu trabajo. Gracias.